Mientras nuestros pequeños salen en el mayor orden posible, vamos, mis hermanos, a tomar nuestros asientos y abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. Hoy vamos a continuar con nuestra serie expositiva de este extraordinario libro y vamos a leer Eclesiastés capítulo 5, versículos del 8 hasta el versículo 12. Donde vamos a estar considerando, mis hermanos, este tema, la vanidad de las riquezas. Eclesiastés capítulo 5, versículo 8 hasta el versículo 12. Espero que todos lo tengan. Dice la palabra del Señor. Leámosla, mis hermanos, con mucha atención, con mucha reverencia y prestando atención a cada detalle que Salomón nos muestra en esta sección. Dice: si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Con todo, es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. Versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? Versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. Amén. Interesante, ¿verdad? Mis hermanos, en estos últimos meses ha sido tendencia un programa de televisión o un reality show dirigido por el creador de contenido más reconocido del mundo, conocido por Mr. Beast. Yo creo que algunos de nosotros conocemos muy bien, sobre todo los jóvenes, cuyo éxito, mis hermanos, tuvo este reality show que él creó. Fue realmente abismal el éxito que tuvo este programa, tanto que llegó a posicionarse como uno de los programas más vistos. Según el propio creador, el programa ha liderado el ranking en esta plataforma digital llamada Prime Video en más de 82 países, incluido Estados Unidos, Reino Unido, Australia e India. Fue un éxito total. Ahora la pregunta es, ¿por qué este programa, por qué este reality show tuvo tanto éxito? ¿O sigue teniendo tanto éxito? ¿Por qué llegó a ocupar el primer lugar en, ¿no es cierto?, en vistas, en personas que están ahí metidos viendo este programa? Mis hermanos, porque Beast Games, eso es lo que significa, o lo que se llama este programa, ¿sí? Reunió a 1000 participantes donde tenían que enfrentar desafíos tanto físicos como mentales. Nosotros con mis hijos miramos y es realmente interesante y espectacular las cosas que hace este hombre. Y cómo lleva a estos participantes, mis hermanos, ¿qué se puede decir?, al límite de las emociones y al límite también de su parte física, porque los desafíos que él les pone son realmente difíciles. Son 1000 participantes y el premio es nada más que $5 millones. Según dicen, no hay otro reality show con esa cantidad de dinero, no hay un programa que tenga ese premio tan alto. Mis hermanos, y cuando nosotros vemos estos reality shows o programas que está en juego
en este caso, $5 millones, lo único que nosotros podemos ver cómo las personas están dispuestas a todo por dinero. A todo por dinero. Y lloran y se estresan y en este programa vemos cómo se traicionan el uno al otro. Otros se desesperan por alcanzar el objetivo, etcétera, etcétera. Algunos con motivaciones correctas, interesantes, legítimas. Otros con motivaciones egoístas, con tal de alcanzar el dinero para poder cumplir sus sueños, cumplir sus metas. Pero todos estos 1,000 participantes tenían un objetivo en sí: ganar los $5 millones. No importa lo que tengan que enfrentar. Mis hermanos, este programa es solo una muestra de la realidad del corazón humano. Si nosotros somos sinceros y honestos con nosotros mismos, nadie de los que estamos aquí podemos decir: yo no amo el dinero, o yo no lucho con el amor al dinero. Todos, por naturaleza, amamos el dinero y las posesiones materiales. Y estaríamos dispuestos a hacer lo que sea por alcanzar un mejor estatus social o por lograr lo que mi corazón desea con respecto a las posesiones materiales. Muchos sueñan, por ejemplo, con tener un trabajo con un mejor salario. ¿A quién no le gustaría eso, mis hermanos? Seamos honestos. ¿A quién no le gustaría, de los que están aquí, trabajar por un mejor salario? No estamos satisfechos con eso. Si siempre queremos más. No estamos satisfechos con lo que ganamos. Siempre nos gustaría un poquito más. Si es más, sería mejor. En cuanto al trabajo. O muchos llegan, por ejemplo, a tener sueños con tener una gran empresa. Una empresa exitosa, una empresa que genere mucho dinero, muchos recursos. Ese es el sueño de muchos. Otros, más fácil la ven, ganar la lotería o alcanzar, no sé, ir a un casino y ganarse el premio mayor y de esa manera ser rico. Pero, mis hermanos, y hay otra cosa también muy triste que vemos hoy, es que tristemente ese pensamiento materialista se ha infiltrado dentro de la iglesia el día de hoy, donde en muchas iglesias, miles de iglesias, se predica un falso evangelio llamado el evangelio de la prosperidad, donde se manipula la mente de las personas, donde se engaña a millares de personas diciéndoles que si tú vienes a Cristo o si tú haces lo que Dios quiere que hagas y vives para Dios, entonces Dios está obligado a bendecirte financieramente. Dios tiene que darte. Dios tiene que bendecirte porque tú eres un hijo del Rey. Y tú no tienes que padecer ninguna necesidad ni enfermedad. Y esto es tristemente lo que se enseña en muchas iglesias, donde se lleva a las personas a tener un corazón materialista, un corazón consumista y un corazón solamente basado en las cosas de este mundo. Mis hermanos, pero esta realidad del corazón materialista del hombre que vemos el día de hoy no es nueva. También en el tiempo de Salomón, nosotros vemos como la ambición, el deseo de tener más, el deseo de alcanzar más riquezas, más dinero, más logros de este mundo, era también una realidad. Y es por esa razón que Salomón nos da esta sección en este día para que nosotros podamos mirar y preguntarnos lo siguiente. Mis hermanos, el dinero tiene la capacidad para darle a una persona la verdadera felicidad. ¿Qué piensan, mis hermanos? ¿Será que si nosotros llegamos a tener todas las riquezas de este mundo, si nosotros llegáramos a alcanzar todos los objetivos y metas laborales, empresariales, económicas que nosotros tengamos,
¿Será que al final, en la cima, donde nosotros nos podamos llegar a tener o llegar a alcanzar, será que el dinero y las cosas de este mundo, las cosas materiales, le pueden dar al ser humano la verdadera felicidad? La respuesta es por supuesto que no. Muchos de nosotros, incluso como cristianos, tristemente podemos llegar a pensar que sí, que es así. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a pensar y tenemos aún ese pensamiento en nosotros que teniendo un carro más nuevo, yo podría ser feliz. O si mis deudas fueran canceladas, entonces ahí sí podría ser feliz y yo podría dormir tranquilamente toda la noche sin esperar que al otro día los, no sé, funcionarios de una entidad bancaria me estén llamando a molestar para que yo les pague. Ahí sí sería feliz, pastor. O una buena reserva en el banco, ¿verdad? Unos buenos ahorros ahí en el banco. O un salario mensual bien remunerado. Todas esas cosas nos podemos llegar a pensar que si las tuviéramos, si las alcanzáramos, realmente tendríamos la verdadera felicidad. Si somos honestos, mis hermanos, eso es así. ¿A quién no le gustaría tener una casa de lujo? ¿A quién no le gustaría tener o vivir en un penthouse, verdad? Con una piscina abrigadita, por supuesto, para nuestro clima, un sauna, empleados, ¿no es cierto? Personas que te sirvan, que ya no estés cocinando, sino que ahora haya una empleada de servicio que cocine por ti, que te dé lavando los platos, que te dé barriendo, que ya no seas tú la que tengas que hacer eso. Seamos sinceros, mis hermanos, ¿nos gustaría, sí o no? No, pastor, yo soy humilde muchas veces. Mis hermanos, seamos sinceros y honestos. La respuesta es sí. Pero vuelvo a preguntar, ¿será que esas cosas, y llegando a tener todo lo que nosotros quisiéramos en este mundo, nos daría la verdadera felicidad? La respuesta es por supuesto que no. Salomón ya nos había dicho anteriormente que todas las cosas que están debajo del sol son vanidad. Y Salomón llegó a tener mucha riqueza, recuerda. Llegó a tener todos los empleados que uno ni siquiera se puede imaginar. Salomón llegó a tener todo el oro del mundo. Salomón llegó a tener toda la sabiduría del mundo. Salomón llegó a tener toda la influencia y el poder del mundo. Todo el reconocimiento que nosotros quisiéramos. Pero al final Salomón, ¿te acuerdas de que hablábamos en el capítulo 2? Dijo, vanidad de vanidades, todo eso es vanidad. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque Salomón llegó a la conclusión de que nada de las cosas que están debajo del sol pueden satisfacer el profundo vacío que nosotros tenemos como seres humanos. Amén. Así que, por esta razón, mis hermanos, debemos prestar atención a lo que Salomón nos quiere enseñar en esta sección sobre la vanidad de las riquezas. Salomón acaba de hablar cosas sublimes que lo estudiamos el anterior domingo, de cómo debe ser nuestra actitud al venir a la casa de Dios, de cómo nosotros debemos venir a este lugar a adorar al Señor, ya lo estudiamos. Pero ahora Salomón del cielo nos conduce nuevamente a la tierra y hablar de un tema muy terrenal para demostrarnos en base a su observación y en base a su propia experiencia que las riquezas al final son vanidad, que nada de las cosas que nosotros podemos llegar a alcanzar y todo el dinero del mundo que nosotros podemos tener, nada, absolutamente nada, puede traer satisfacción al alma humana. Así que eso es lo que vamos a ir desarrollando en esta enseñanza. Pero antes de entrar en detalle, Salomón se detiene por un momento para hablar de la corrupción que existe en el gobierno de una nación. No sé si tú prestaste atención en los versículos 8 y 9, unos versículos un poco extraños. ¿Y cuál es el propósito de Salomón? Salomón lo que quiere hacer es introducirnos al tema de la vanidad de las riquezas.
El punto de Salomón es hacernos ver que la burocracia en una nación simplemente es la consecuencia de la codicia del corazón humano. Así que vamos a dar un vistazo a los versículos 8 y 9 y luego desarrollamos nuestro tema, ¿ok? Así que miremos lo que la palabra de Dios dice, versículo 8 y versículo 9. Miren lo que dice Salomón. Si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Mas el beneficio del país para todos es que el rey mantenga cultivado el campo. Un poco extraño, pero me gusta otra versión, la versión del lenguaje actual, que dice lo siguiente, yo te leo, presten atención, dice: no te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre, si no se hace justicia en toda la tierra. Salomón dice, no te sorprendas, eso es parte de la vida y de un mundo injusto en el cual vivimos, y también ya lo estudiamos. Como los que más tienen oprimen a los que menos tienen, ¿sí o no? Los que más tienen, por lo general, se aprovechan de las personas que menos tienen. Por ejemplo, un empresario, supongamos, un empresario, por supuesto, que no teme a Dios, que no tiene ni Dios ni ley. Por lo general, con tal de ganar más, evita impuestos. No asegura a sus empleados, los hace trabajar de más, etcétera, etcétera. Y así pasa también en una nación. Cuando las personas llegan a alcanzar a tener cargos de mucha influencia, mis hermanos, si somos sinceros, ¿no es cierto? Podemos nosotros ver que esa es una realidad. Que las personas que llegan a posiciones altas en el gobierno, no es que son humildes. Habrá pocas, por supuesto. Pero la mayoría, wow, son orgullosos, ¿no es cierto? Y siempre eso se viene a nuestra mente, ¿no? Cuando están en campañas, ¿verdad? Nos abrazan, los políticos están ahí, cuento con tu voto, y te dan la mano, y van a visitar los mercados, ¿verdad? Pero cuando esa persona ya llega a esa posición política o esa posición en el gobierno, ¿será que después nos dan la mano, abrazos, ni siquiera nos saludan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ni nos conocen, porque el corazón del ser humano es arrogante. Cuando llegamos a posiciones altas o a tener muchas riquezas, mis hermanos, hay una grave tendencia del corazón del hombre a sentirse orgulloso y a menospreciar a los que menos tienen. Luego dice, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él, y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Hasta el rey, dice, saca todo lo que puede de la tierra para su propio beneficio. ¿Cuál es el punto de Salomón? Lo que Salomón nos muestra en estos versículos es que los pobres, los que no tienen recursos económicos, no tienen suficientes oportunidades para encontrar justicia en un sistema corrupto en el que viven. Y de esa manera, entonces, será más difícil para ellos tener oportunidades para surgir. Por ejemplo, para hacer un trámite, solamente hagamos un ejemplo de nuestro contexto. Vamos a hacer un trámite en una X institución pública. ¿Será que es fácil? No, siempre haz esto o haz aquello, haz estos papeles y luego ya va y uno dice, por favor, ayúdame, pero siempre hay trabas y eso se llama burocracia. A nosotros, personas de carne y hueso. Pero si llegara un funcionario con alto rango a hacer ese mismo trámite, ¿será que él tiene que estar sentado horas esperando que lo atiendan? ¿Será que a él le dice espérese o haga esto, vaya a esto? No, vaya, ¿no es cierto? Es más, él ni necesita hacer esos trámites o procesos legales, etcétera, etcétera, porque tiene una posición alta. Y a eso es lo que se está refiriendo Salomón. Los pobres, en pocas, está diciendo, no tienen tantas oportunidades como los que tienen más dinero. Y esa es una realidad. Las personas que no tienen tantos recursos, es muy difícil para ellos poder acceder a una educación universitaria. ¿No es cierto? Pero las personas que tienen más posibilidades
Por supuesto, pueden acceder a una educación superior, más fácil. Ahora, no estoy diciendo que hay personas humildes en ese sentido que no llegan a ser profesionales, los hay. Y por su esfuerzo, su dedicación, llegan a alcanzar su título universitario, etcétera, etcétera. Pero qué difícil es para las personas que tenemos menos posibilidades llegar a tener, ¿no es cierto?, una mayor oportunidad en este mundo tan competitivo en el cual nosotros vivimos hoy. Y ese es el punto de Salomón. Y la conclusión, entonces, mis hermanos, para no alargarme aquí, es, entonces, ¿cuál es la solución para esto? Y la conclusión que nosotros podemos estar pensando es, pastor, tener más dinero. Si queremos alcanzar oportunidades en este mundo, necesitamos dinero. Porque con el dinero podemos hacer todo, pastor, ¿sí o no? Tú puedes decir, con el dinero yo puedo, comprarme un carro y puedo tener mayores facilidades de transporte, no voy a estar esperando el bus, ¿no es cierto? Eso es para los pobres, el bus es para los pobres, un carrito sería chévere. Con el dinero yo puedo comprarme una casa y yo no necesito entonces hacer trámites para arrendar un departamento, etcétera, etcétera, no. Y supuestamente, y eso es lo que quiere Salomón, es que llegamos a esa conclusión, supuestamente para tener mayores oportunidades en este mundo, la solución es el dinero. Pero la respuesta es no. La solución no es el dinero. La solución no es un mayor estatus social. No, eso no es la solución. Y es entonces que Salomón nos da, mis hermanos, 3 argumentos de por qué el dinero no tiene, ni es la solución, ni tampoco tiene la capacidad para satisfacer al corazón humano. Y eso es lo que vamos a ver a partir del versículo 10 hasta el versículo 12. Amén. 3 argumentos que Salomón nos presenta después de habernos llevado a pensar en esto, que el dinero, mis hermanos, no es la solución, ni tampoco el dinero tiene la capacidad para satisfacer el corazón del hombre. Y el primer argumento que nos da Salomón es, el dinero jamás te va a satisfacer. Y el dinero no es la solución. ¿Por qué? Porque mientras más tienes, más quieres. Es decir, que nosotros jamás vamos a estar satisfechos. Un hombre puede ganar $10,000 mensuales. Pero si tú le preguntas a ese hombre que gana $10,000 mensuales, y si él es honesto, él va a decir no. Si ganara 12 sería chévere. ¿No es cierto? Y si ganara 15, mucho mejor. Y la Biblia, mis hermanos, es tan sabia que nos muestra esa realidad. ¿Ok? Así que primer argumento que Salomón nos dice, porque mientras más tienes, más quieres. Versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Así que, mis hermanos, la persona que ama el dinero jamás estará satisfecha. Por más abundancia que esta persona tenga, siempre intentará buscar más. Hace varios sermones con respecto igual a Eclesiastés y con respecto a este tema, yo había mencionado a un hombre llamado John Rockefeller, que fue, mis hermanos, un hombre multimillonario, demasiadamente millonario, y que una vez le preguntaron a John Rockefeller y le dijeron, ¿cuánto dinero se requiere para satisfacer a una persona? ¿Y sabes lo que él dijo? Él contestó, siempre un poco más. Un hombre, mis hermanos, que llegó a acumular millones de dólares. Y lo que él dijo, siempre un poco más. No estaba satisfecho con lo que él ya había logrado. Ahora, yo quiero hacer aquí una aclaración bien importante. El problema no es el dinero en sí.
El problema, mis hermanos, es que el corazón es insaciable y jamás estará satisfecho, ya que nada, absolutamente nada, puede saciar el corazón del hombre. Nada. Ni el dinero, ni los lujos, ni la posición económica que tú tengas, ni la influencia que tú llegues a tener en este mundo, ni tampoco los millones de likes que te den tus seguidores ahí en las redes sociales, joven. Jamás, nada de eso puede satisfacer el corazón de un ser humano. Amén. Así que el problema no es el dinero, sino, como ustedes ya saben muy bien, el problema de raíz es el amor al dinero. Así que, pastor, entonces, ¿ser millonario es pecado? La respuesta es no, por supuesto que no. Pero si nosotros vivimos alrededor del dinero y vivimos, mis hermanos, para trabajar y no trabajar para vivir, estamos ahí sí en graves problemas. Así que, mis hermanos, tener más dinero y posesiones no debe ser la principal motivación de nuestras vidas. Es cierto que lo material cubre algunas necesidades fundamentales, como sostener nuestra familia, suplir lo necesario para alcanzar algunas aspiraciones materiales legítimas. Por supuesto que sí. No es malo comprarnos un carro. No tiene nada de malo si el Señor lo permite y nos da la gracia de construir nuestra casa. No hay nada de malo en sí. Pero ¿cuál es el problema? El problema es vivir para eso. El problema es vivir alrededor del dinero. El problema es hacer de la casa, del carro, del dinero, de la cuenta bancaria, el objetivo y el propósito de mi vida. Ahí está el problema y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Si Dios te da la gracia de tener prosperidad y abundancia, mis hermanos, es un regalo de Dios para que tú lo disfrutes. Con sabiduría, por supuesto, con mucha responsabilidad. Pero el dinero jamás debe ser lo más prioritario en el corazón de una persona y mucho menos en un creyente. Porque el Señor Jesús mismo lo dice, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir al dinero y a Dios, porque amará a uno y aborrecerá a otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí me hago entender? Entonces, mis amados hermanos, debemos entender esto. Lo material es necesario, el dinero es necesario, trabajamos todos los días para conseguir el dinero, ¿o no es así? Pero mis hermanos, no hay nada de malo en eso y hemos hablado acerca de la dignidad del trabajo y de la importancia del trabajo, de no ser vagos, de no ser dejados, de no cruzarnos de brazos y decir, bueno, que el dinero venga porque yo soy un hombre de fe. Yo voy a ayunar hoy para que Dios me mande dinero. No. Dios quiere que tú salgas a buscar trabajo. Dios quiere que tú seas excelente en las cosas que tú haces, pero siempre con tu corazón en Cristo y no en las cosas materiales. Porque miren lo que pasa cuando nuestro corazón está en las cosas materiales o en el dinero. Primera de Timoteo, yo te leo 6, del 9 al 11. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Escuchen esto con atención. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Así que la ambición, el amor al dinero, el deseo de tener más, el no estar contentos con lo que Dios ya nos ha dado y el vivir para cada día desesperadamente, ansiosamente para las cosas de este mundo, mis hermanos, es un, ¿cómo te digo? Es algo muy grave porque podemos estar expuestos a la tentación y al lazo del diablo. Y muchos, dice, han caído en deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque yo puedo llegar a tener todo, ¿no es cierto? Yo puedo llegar a tener una casa hermosa, pero perder a mi familia, perder a mis hijos, perder a mi esposa. ¿De qué me sirve estar en una mansión gigante yo solo? Y hay muchas personas
que viven de esa manera. Hebreos 13:5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, es decir, sea tu manera de vivir, lo que tú eres como persona sin avaricia, contento con lo que tienes ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé. La palabra que utiliza el autor de Hebreos para avaricia del griego es pleonexia, que significa el deseo de tener más. Ese deseo innato que está en nosotros de yo quiero tener más, yo quiero lo más nuevo, yo quiero lo más bonito, yo quiero lo más lujoso. Y eso pasa con los celulares, ¿verdad? No, ya el iPhone 10 ya no, el 11. No, peor, el 11. Ahora ya estamos en el 16, si no me equivoco. ¿Y del 16 cuál? ¿El básico? No, papá, a mí me das el Pro Max, ¿verdad? Y se pasa el año, ya no es 16, sino que ahora ya después viene el 17, 18, 19. Y claro, las empresas, las multinacionales nos tienen así anonadados, ¿no es cierto? En el último modelo. Y no estamos contentos con lo que tenemos. Esa es una realidad, pero si estamos en Cristo debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos, porque el Señor ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Pero tristemente en nuestro corazón hay ese deseo de tener más, de ambicionar más, de tener más dinero en mi cuenta bancaria, de poner otro piso más a mi casa, de tener un carro más lujoso, de tener un negocio más grande. ¿Sí? Vuelvo a repetirte, no estamos diciendo que eso está mal en sí mismo. El problema es cuando hay un deseo pecaminoso e insaciable de tener más. Ahí está el problema. Porque hay personas que tienen mucho dinero y que no aman el dinero. Pero hay personas que no tienen dinero, pero que aman el dinero. Y que viven para el dinero. Así que el Señor Jesucristo en Lucas 12:15 nos dijo algo importantísimo. Y dijo, estad atentos y guardaos de toda avaricia, porque cuando alguien tenga abundancia, porque aunque alguien tenga abundancia, dijo Jesús, su vida no consiste en sus bienes. Amén. La vida no consiste en lo que nosotros tengamos en este lugar, en esta tierra. Eso no nos da identidad, porque a veces nosotros nos basamos tanto en lo que las personas dicen a nuestro alrededor, ¿verdad? Y si no tenemos carro, entonces decimos, no, soy un fracasado. No, yo soy una persona que no he prosperado en esta vida porque no tengo carro. Porque mi primo sí tiene, mis tíos también tienen carro. Y cuando nos reunimos, ¡uy, qué pena que yo llegue en taxi! No puede ser así. Y nos basamos, mis hermanos, nuestra identidad en las cosas materiales. Pero el Señor Jesucristo dice, ten mucho cuidado porque la vida no consiste en los bienes que posees. Las cosas no te hacen, no te definen. Porque tú puedes llegar a tener muchas cosas, pero ser una persona totalmente despreciable. ¿Qué es lo que define mi vida? ¿Quién es el que le da identidad a mi vida? Jesucristo. Jesucristo. Así que mis hermanos, cuando una persona gira alrededor del dinero, hace de la acumulación material su propósito y de la avaricia su estilo de vida. Ten mucho cuidado. Y como dice Salomón, el que ama el dinero jamás será saciado. Y habrá ese deseo de tener más y lo logres y lo alcances. Y puede que sí, pero también puede que no. Pero siempre estás buscando más y buscando más. Y logras alcanzar ya lo que deseas, pero hay otra vez ese deseo, ¿no es cierto?, de tener más. Y de querer poseer más. Y no solamente para satisfacerte a ti mismo, sino también para quedar bien delante de otros. Porque eso es, como lo hablamos también en Eclesiastés, tristemente la motivación del trabajo. No glorificar a Dios, sino ser mejores que otros. O me quiero comprar este carro para que los otros vean que yo tengo este carro.
O yo me quiero comprar este último celular para hacerles ver a los otros que yo tengo dinero. O yo me quiero comprar este traje nuevo para que los otros vean, oh, wow, ve el pastor como tiene ese traje nuevo, qué lindo, oh, qué chévere. Pero no debe ser así. La vida no consiste en los bienes. Así que mis hermanos, esa persona que vive para trabajar y no trabaja para vivir, mis hermanos, muestra en su corazón un corazón ambicioso, un corazón que está desesperado por tener más y jamás al final será saciado. Porque donde ya llegue a tener lo que él quiere, siempre va a tener o va a desear más, un poco más. Esa es una realidad. Pero ese no es el único problema, mis hermanos. Salomón nos da un segundo argumento del por qué el dinero no puede saciar nuestra vida, de por qué el dinero no es la solución a tus problemas. El siguiente argumento, en segundo lugar, nos dice, porque entre más dinero tienes, más gastas. ¿Amén? ¿Es así o no? Miren lo que dice el versículo 11. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? En la otra versión dice, cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Ahí sí, el pastor tiene plata, vamos a visitarle. Vamos, pastor, vente, te invito a comer algo, pero tú pagas. Cuando más tenemos, es interesante esta versión, dice, se acerca la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, en esta versión me encanta, dice, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Wow. Mis hermanos, esta es una teoría que todo experto de finanzas sabe muy bien y que ya, por supuesto, la palabra de Dios lo había dicho miles de años atrás. Y se llama la teoría del gasto creciente. Esto los financistas lo conocen muy bien. Y la teoría del gasto creciente es la tendencia habitual de las personas a incrementar sus gastos cuando consigue un mejor nivel de ingresos en su vida. Eso es algo normal, no es correcto, por supuesto, pero por lo general, cuando ganamos un poco más y Dios nos provee un poco más y nos da un poco más, siempre tenemos la tendencia a gastar más. A esto los financistas lo llaman la teoría del gasto creciente. Entre más ganamos, más gastamos. Y por supuesto, eso es un peligro, porque mis hermanos, ¿te acuerdas cuando hablábamos también que hay tiempo para todo? Porque hay tiempo donde va a haber abundancia con la gracia de Dios, pero también habrá tiempo donde va a haber escasez. Y lo sabio de un buen mayordomo es que cuando hay tiempo de vacas gordas, como José, debemos ahorrar y prever el futuro, porque ese tiempo no puede ser para toda la vida. Muchas empresas que llegaron al éxito están en quiebra. Muchas personas que llegaron a tener mucho dinero están en quiebra, están endeudados con sus bancos. No pueden surgir. Y Dios les dio la oportunidad en un momento de su vida de tener abundancia, pero no pudieron administrar correctamente sus recursos. Así que mis hermanos, esa teoría es muy peligrosa. Yo tengo más, tengo bonanza, ¿no es cierto? Tengo ingresos suficientes. Vamos. Entonces nos vamos a pasear y entonces nos vamos a comer los mejores platos y no prevemos el futuro y no miramos que de pronto en 2 o 3 años esa bonanza se va a terminar. Eso pasa a todos, mis hermanos. Le pasó a nuestra propia nación. ¿Sí? Y a veces nosotros, no quiero entrar en política, pero a veces hay muchas personas que admiran, ¿verdad?, el correísmo y dicen, ¡ay, mira! Esto fue por Rafael Correa, pero no se dan cuenta que era un tiempo de bonanza en el cual el Ecuador tuvo por la misericordia de Dios, pero que tristemente ese gobierno no pudo administrar bien porque ahorita estamos en tiempos de escasez. ¿Se dan cuenta? Y así pasa en una familia, así pasa en una empresa. Pero caer en esta necedad, mis hermanos, de
yo gano más y consumo más, es una evidencia de falta de dominio propio. Cuando mejoran los ingresos de una persona, entonces se tiene también o se tiende a incrementar el nivel de vida. Eso implica entonces que esa persona empieza a adquirir más bienes. Por ejemplo, ya no me gusta esta casa pequeña, compremos una casa más grande. Dice, ya no me gusta este carrito, ya está viejo, vamos a comprar un carro más nuevo. Ahora, pregunto, ¿la casa más grande no necesita mantenimiento o se mantiene sola? ¿No? Necesita mantenimiento. ¿Y para el mantenimiento qué se necesita? Personas que te ayuden a mantener esa casa grande. Si tienes un jardín precioso, wow, qué hermoso jardín. ¿Será que no crece la hierba en ese jardín? ¿Y que no necesitas ahí un jardinero experto en eso? ¿Y que eso necesita gastar más? ¿No es cierto? Es así, porque tú necesitas que solventar ese bien, ese patrimonio con más trabajo. No, es que necesito trabajar más para poder sostener esa casa que me compré, porque si no, se me viene abajo. Pero aparte de eso, necesito que personas que me colaboren, personas que me lleven la contabilidad, personas que me asesoren financieramente. ¿Y acaso no hay que pagarles a esas personas? Por supuesto que sí. Por eso Salomón muy sabiamente dice que es ahí donde las personas se apegan para que ellas nos ayuden a gastarnos el dinero. Se refiere en ese sentido también. Y por supuesto a los amigotes que siempre están ahí, ¿no? Ah, no, mi pana tiene mucho dinero, vamos a verlo. Tristemente eso pasa, mis hermanos. Pero eso no debe ser así en nosotros. Al final, entonces, ¿eso qué trae? Frustración, eso trae estrés. ¿Tú crees que las personas multimillonarias están tranquilas, relajadas, en paz? A veces pensamos, como vemos eso en la televisión, ¿verdad? Vemos a un magnate, a un empresario y los vemos, ay no, como quisiera yo tener la vida de esa persona. Pero ¿será que es así? ¿Que los famosos de Hollywood viven en paz? Ay, mis hermanos, no seamos necios. Este mundo es fachada, este mundo es máscara. No pensemos que los multimillonarios o los famosos que tienen muchos recursos son felices, jamás lo van a hacer. Y eso es lo que Salomón dice en su tercer argumento y último. Porque las riquezas traen más preocupación. Versículo 12. Te voy a leer en la otra versión. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Wow. Uno como trabajador, humilde, tranquilo, listo, se va a la cama, descansa tranquilamente, pero ¿será que la persona millonaria puede descansar bien? No. Vuelvo nuevamente a este hombre llamado John Rockefeller, que, mis hermanos, a los 53 años, él llegó a tener una fortuna superior a los $1,000 millones. Es decir, que John Rockefeller ganaba semanalmente $1 millón hace mucho tiempo atrás. $1 millón semanales. ¿Qué piensan? Buena, ¿no? Buena ganancia. Pero dice que él enfermó y lo único que él podía comer solamente era leche y galletas. Y aparte de eso también él no podía dormir por causa de la ansiedad que él tenía. Entonces dice que él se dio cuenta de eso y empezó a ayudar a organizaciones de beneficencia. Y de esa manera él pudo como descansar un poco más. Mira, porque era tanta el dinero que esta persona tenía, imagínate, que ni siquiera podía disfrutar de una buena comida. Solo comía leche y galletas. Y así pasa. El que tiene abundancia no puede estar tranquilo. Necesita guardias de seguridad o guardaespaldas. Necesita estar pendiente de cómo van sus
inversiones, ¿no es cierto? Necesita rodearse de gente confiable para que no le robe. Y toda la noche esas personas están despiertas sin poder dormir por sus riquezas. Pero ¿qué dice Salomón? Pero el trabajador dice, duerme bien, coma poco o coma mucho. ¿Se dan cuenta? Miren, por esa razón, Proverbios 17:1 dice, mejor es comer pan duro, donde reina la paz, que vivir en una casa llena de banquetes, donde hay peleas. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, las riquezas, el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Y eso produce todos los males que nosotros nos podemos imaginar. Y esos hogares y esas familias que tienen mucho dinero, ¿tú crees que son felices? Por supuesto que no. A menos que sean creyentes verdaderos y tengan su mirada puesta en Cristo. Pero Proverbios dice, es mejor comer pan duro con mi familia, con mis hijos, en paz, que tener abundancia y estar llenándome de peleas con mi esposa, con mis hijos, peleándome por la herencia. Papá, ¿qué me vas a dar? Papá, necesito un carro nuevo. Papá, necesito esto. Y luego con el celular, con los clientes y hablando con el inversionista, etcétera. ¿Te imaginas? Por esa razón, mis hermanos, el tener riqueza implica muchas cosas. Implica esfuerzo, implica dedicación, implica tener mucha sabiduría para ser un buen mayordomo e implica tener mucho sacrificio. Porque ser rico no es pecado. Porque mira, en 1 Timoteo 6:17, Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que aquí lo que Pablo está diciendo, si el Señor te da riquezas, no te da para que tú los gastes en tus propios placeres y deseos, sino para que tú las puedas compartir con aquellos que tienen necesidad. Y eso entonces implica humildad. Eso implica, mis hermanos, que nuestro corazón orgulloso por tener tantas cosas sea quebrantado. Y entonces, mis hermanos, poner nuestra esperanza en Dios y no en las riquezas. Porque mira, me encanta lo que dice Pablo. Dice, porque si ponen la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Son inciertas. Hoy podemos tener, mañana, quién sabe. ¿Te acuerdas lo que pasó en esos últimos meses allá en California? Cómo este incendio arrastró con todas esas casas lujosísimas de los famosos, que se jactaban, por supuesto, yo me imagino que se jactaban por sus patrimonios, y que Dios permitió esto soberanamente, y que sus casas se hicieron nada. Las riquezas son inciertas, mis hermanos, y aquellos que ponen su esperanza en las riquezas, por supuesto, no tienen jamás la esperanza de poder tener una verdadera felicidad y paz en el corazón que solamente Dios nos puede dar. Así que déjame concluir este sermón preguntando o haciéndonos una autoevaluación, mejor dicho. ¿Cómo yo sé que estoy amando el dinero? ¿Cómo sé que estoy poniendo mi esperanza en el dinero y no en Dios? ¿Cómo sé que yo tengo un corazón materialista? Y quiero compartirte 4 preguntas a manera de autoevaluación que el pastor Héctor Salcedo lo da en su libro Finanzas Bíblicas y que lo estudiamos aquí, pero que es necesario volver a recordarle a nuestro corazón materialista para que nosotros, mis hermanos, como cristianos, no caigamos en este pecado terrible de amar el dinero y de amar las cosas materiales y de pensar, sobre todo, mis hermanos, de pensar que el dinero es la solución. No, el dinero no es la solución, como lo acabamos de mirar en los 3 argumentos que Salomón nos dice. Pero ¿cómo sé que estoy amando el dinero?
La primera pregunta, para que tú evalúes y reflexiones en esta mañana o en esta tarde. ¿Estás dispuesto a pecar para ganar más? ¿Usted está dispuesto a pecar para ganar más dinero? Por ejemplo, mentir en su declaración de impuestos, o al momento de hacer algún negocio, o al hacer alguna cotización, o cuando hacemos publicidad engañosa de algún producto o servicio, solo por ganar un poco más de dinero. Eso nos muestra que nosotros somos ambiciosos y que queremos amar más. Por ejemplo, tú vas a un McDonald's o un KFC, ¿verdad? Y vas y ves esas hamburguesas que uno las ve en la pantalla y dice, ¡ay, qué rico esto, qué delicioso! Yo quiero una de esas. ¿Y qué pasa? ¿Te la dan? Y cuando uno dice, pero esto no se parece a la publicidad. Pero ellos tienen una ética empresarial que dice son imágenes referencial. Pero igual sigue siendo una publicidad engañosa. Pero mis hermanos, en nuestro contexto pasa o puede pasar eso. ¿No es cierto? Pasar, ¿cómo es? Gato por liebre. En las cosas que tú ofreces. En ser, a veces, mis hermanos, faltos de integridad con nuestros clientes. Faltos de integridad con los empleados. Faltos de integridad con el gobierno. Y no pagamos impuestos. O le mentimos al gobierno para no pagar lo que debería ser. Si usted está haciendo eso en su negocio, si usted lo tiene, esta es una muestra de que usted ama el dinero. Amén. 2. ¿Cómo está su nivel de contentamiento? ¿Cómo está el nivel de contentamiento? Mis hermanos, el contentamiento es la satisfacción interna que no exige cambios en circunstancias externas. Eso es básicamente contentamiento. Es decir, que el contentamiento tiene que ver con estar satisfechos con lo que Dios en su gracia y bondad nos da. Estamos satisfechos, no necesitamos otras cosas más. Ahora, eso no nos debe llevar a ¿no es cierto?, a cruzarnos de brazos y decir, bueno, yo ya no voy a surgir, yo estoy aquí contento con mi chocita y con en vez de colchón, mi estera, porque a eso el Señor me ha llamado, ¿no es cierto?, a sufrir, ¿no? Eso es falsa piedad. Eso es falsa piedad y eso lo vamos a ver la próxima semana. Porque Dios no nos llama a tener votos de pobreza, como San Francisco, con los harapos y con los animales. Eso no es piedad. Eso no es piedad. Mis hermanos, Dios nos llama a disfrutar de los regalos que Él nos da, pero siempre teniendo en cuenta que son regalos de Dios, pero no son el propósito de nuestras vidas. ¿Amén? Es decir, si Dios te ha dado una casa, disfrute de esa casa. Disfrútela y dele gracias al Señor con humildad. Ahora, si el Señor no nos ha dado una casa propia, disfrutemos pues del departamento, de la casita que estamos arrendando. Pero no nos desesperemos por alcanzar lo que fulanito tiene o porque el vecino tiene y yo no. Y entonces me sobreendeude o empiece a trabajar exageradamente y, como hablábamos también, ser ese trabajador compulsivo para yo simplemente alcanzar lo que mi corazón desea. No, yo tengo que estar contento, pero sin dejar de hacer con excelencia las cosas que Dios me ha dado. Y si Dios me ve fiel y me da un poco más, y me da un poco más, yo tengo que aprender a administrar correctamente los recursos que Dios me da. ¿Sí, mis hermanos? No estamos aquí diciendo entonces que el contentamiento es igual a votos de pobreza. No estamos diciendo que el contentamiento es igual a la vagancia o a la falta de esfuerzo en el trabajo. No, tú y yo debemos ser excelentes en las cosas que hacemos para la gloria de Dios, pero contentos con lo que Dios nos da. ¿Sí, mis hermanos?
El contentamiento no demanda, no se queja, agradece y confía en que Dios ha dispuesto todas las cosas según su sabia voluntad. Por eso Hebreos dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Contentos con lo que tienen ahora. Démosle gracias al Señor, mis hermanos, por lo que tenemos hoy. Si el Señor nos da más, debemos darle gracias, pero nunca poner nuestra esperanza en las riquezas. La tercera pregunta es, ¿cómo manejas tus extremos económicos? Y aquí quiero citar lo que dice Proverbios, donde dice lo siguiente: oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que muera. Primero dice, Agur es el autor de este proverbio, dice, primero, ayúdame a no mentir jamás. Y segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Porque si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Esta, mis hermanos, es la oración de Agur, quien levanta humildemente su petición al Señor para que le provea lo necesario y lo justo para sus necesidades. Por un lado, Agur sabe que su corazón puede ser tentado a la autosuficiencia y al orgullo si se llena de riqueza, de abundancia, porque él dice, dame, Señor, lo suficiente. No me des riqueza, porque yo puedo negarte y decir quién es el Señor. Y esa es, mis hermanos, la lucha de los que tienen mucho dinero y son cristianos. Ellos luchan con eso. Porque el dinero, mis hermanos, sea como sea, te da mucho, o sea, te da lugar para que tú te llenes de mucho orgullo. Porque te empiezas a relacionar con personas de la alta sociedad. Y eso puede influenciar en la vida y en el corazón de una persona. Yo no voy a ir a esa iglesia, allá donde esas personas que ni siquiera están al lado de mi estatus social. Entonces yo como cristiano mejor me quedo aquí en casa, no me puedo mezclar con la baja sociedad. Pero ¿qué dice Pablo? El rico tiene que aprender a ser humilde. Y eso es lo que está diciendo Agur. Señor, no me des más para no caer en la autosuficiencia y en el orgullo. Porque soy muy fácil de caer en eso, Señor. Pero también no me des pobreza, porque, Señor, puedo ser tentado al descontento y a la falta de integridad. Porque dice, puedo robar. ¿Sí? En vez de dar un, no sé, ¿cuál es el trabajo de René y de Jimito? ¿Un qué? No. Un repuesto, exacto. Un repuesto original. Para ganarme más, puedo dar un repuesto genérico o chimbo, como decimos aquí. Y le puedo decir al cliente, mira, este repuesto es americano, este repuesto es espectacular, pero estoy mintiendo. Entonces, eso es lo que dice Agur. Así que, mis hermanos, ¿cómo estamos en los extremos económicos? ¿Levantamos esa oración al Señor? Pero también, por último, ¿te gusta ostentar lo que tienes? ¿Nos gusta ostentar lo que tenemos? Cuando el Señor, por ejemplo, nos permite prosperidad económica, ¿nos gusta presumir a otros nuestros éxitos? El nuevo auto que compré, los increíbles viajes que tengo, ¿no es cierto? La ropa nueva que usamos, los platos exquisitos que comemos. Y por lo general, las redes sociales son una buena plataforma para exhibirnos
¿no es cierto? Y para mostrar a los demás cuán exitosos somos. Si nos gusta eso, mis hermanos, amamos el dinero. En los estados, ¿no? Aquí en San Andrés, ¿no? Comiendo una, ¿cómo es? Una langosta. Y a todo mundo enviamos eso, para que todos nos vean, para que todos tengan envidia, que el pastor está allá en San Andrés comiendo langosta. No, mis hermanos. Si el Señor le da la gracia de irse a una playa y vacaciones y comer algo rico, disfrútelo, pero no hay necesidad muchas veces de ostentar. ¿Para qué hacerlo? ¿Cuál es la motivación? Y por último, y esto es lo que me gusta a mí y me ayuda también a evaluar mi vida, ¿te gusta dar o ser generoso? No es simplemente, mis hermanos, una limosna o un mendigo, sino una forma de demostrar gracia para los demás. Es decir, de estar siempre dispuesto a tener nuestras manos abiertas para compartir con los que más necesitan. Si me pesa, por ejemplo, dar y tengo dificultad en abrir mis manos para compartir lo que tengo con las personas que lo necesitan, entonces tengo un corazón avaricioso y mi esperanza está en el dinero y no en Dios. Mis hermanos, y esto lo digo con mucho temor, si a ustedes les cuesta dar para la obra de Dios y simplemente voy a ofrendar lo que me sobra, entonces también esa es una clara indicación de que mi corazón está apegado al dinero. ¿Amén? No, yo que voy a estar ofrendando a esa iglesia, eso es para hacerlo rico a ese pastor. Yo voy a dar 5 centavos o $1, ¿no es cierto? Pero, mis hermanos, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice claramente que debemos dar a la obra de Dios en base a lo que nosotros hemos sido prosperados. No importa la cantidad, sino la actitud con el corazón venimos y ofrendamos. Pero hay personas que tienen recursos económicos, pero que sus ofrendas pueden ser escasas. Y eso realmente muestra muchas cosas en el corazón. Así que, mis hermanos, considera estas 5 preguntas que acabo de compartir contigo y evalúa. Y miremos si en verdad estamos sirviendo a Dios o a las riquezas. Porque recuerda, nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Es imposible. Amén, mis amados. Que el Señor encuentre en nosotros una iglesia fiel que ama a Dios, que se deleita en Dios, porque Cristo es la perla de gran precio, porque Cristo es nuestro mayor tesoro, porque en Cristo estamos satisfechos y no en el dinero ni en las cosas que nosotros podamos poseer. Es Cristo el tesoro invaluable que da identidad y satisfacción al alma y al corazón del hombre, no el dinero. Así que la solución no es tener un mejor trabajo, la solución no es tener un mejor empleo, la solución no es tener un mejor salario, la solución para tu pecado y el mío se llama Jesucristo. Amén. Vamos a estar de pie, mis amados. Oh Señor, gracias, Padre, por tu palabra y gracias por permitirnos hoy reflexionar, Señor, en este tema tan difícil muchas veces para nosotros, porque este mundo, Señor, nos bombardea con el materialismo, con el consumismo, con el deseo de tener siempre más. Y eso evidencia, Señor, que
al final nunca estamos satisfechos con nada, aunque lleguemos a tener lo que quisiéramos. Las cosas materiales, el dinero, jamás van a traer la verdadera felicidad que tanto nosotros buscamos y anhelamos, porque todo al final es vanidad. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Ayúdanos a entender que Cristo es la perla de gran precio, que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Si vivimos en riqueza o si vivimos en escasez, no importa cualquiera sea nuestra situación, como Pablo lo dijo, he aprendido a vivir en abundancia, pero también en escasez. Pero al final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en la riqueza, Señor, aún tú me guardas del orgullo y de la autosuficiencia. Y en la pobreza, tú nos guardas del descontento y de los reclamos que podemos hacerte a ti. Porque tú eres nuestra mayor satisfacción. Sea cual sea nuestra situación económica, Señor, sea cual sea nuestro nivel social, eso no es lo primordial en nuestras vidas. Porque lo más importante para nosotros como cristianos es Cristo. El deseo más profundo de nuestro corazón no es llegar a poseer riquezas, sino a Cristo. A Cristo. Él es la perla de gran precio. Él es el tesoro invaluable que trae verdadera satisfacción y alegría al corazón. Oh Señor, por eso te alabamos. Y te damos gracias, Señor, por las cosas que tú nos has dado, porque estoy seguro que tú has sido bueno con esta iglesia. Tú nos has dado muchas cosas en abundancia para que las disfrutemos. Señor, tú nos has dado trabajo, tú nos has dado una familia, tú nos has dado sustento, un techo, Señor. No ha faltado nada de las cosas necesarias para poder vivir. Tú has sido fiel a tus promesas. Y nada nos ha faltado hasta el día de hoy. Y nada nos faltará. Porque tú has prometido sustentarnos. Por eso, Señor, guarda nuestro corazón de la ambición. Guarda nuestro corazón del amor al dinero. Guarda nuestro corazón del hecho, Señor, de que si no tenemos aquello o un bien material, entonces nuestra vida no es nada. Señor, guárdanos, líbranos de pensar de esa manera. Porque al final, aunque lleguemos a alcanzar el mundo entero, tu palabra dice, ¿de qué sirve si perdemos nuestra alma en el infierno? Oh Señor, tú nos has dado a Cristo, que es lo mejor de lo mejor.